Finalmente llegó el día y Cristian Nodal saca nuevo estreno y al parecer no ha dejado a nadie indiferente. Cuando el talento se une con las emociones, pueden salir cosas tan bonitas como la que vamos a ver. La nueva canción se llama Ame y suena así. Ya lo sabes, si quieres más vídeos como el que vas a ver ahora, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Bueno chicos, ya lo saben como siempre que por derechos de autor solo me permiten utilizar unos pocos segundos de música seguida, así que vamos a hacer todo lo posible para respetar el trabajo de Cristian Nodal como también el de esta servidora. Vamos a verlo. 87, 88. Un cumple, a ver. 89. Ay. Madre mía, ¿son abuelitos? Uy, 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 uy. Me va a tocar el corazón, ¿verdad? 90 velitas tiene el pastel, mi amor. 90 años. Amé. ¡Guau! Madre mía, con estas tonalidades, así en estos tonos tan melancólicos que otorga la canción y este tipo de instrumentos que por lo menos se ven aquí desde el principio, yo creo que va a ser pues una balada muy emotiva por lo menos. Me encanta. Esto huele a historia de amor, esto huele a algo muy, muy, muy bonito y muy emocionante, ¿eh? Ya es que esta imagen de esta pareja, supongo que son pareja, pues creo que dice bastante, ¿no? Si te olvido, platícame la historia de nosotros. Efectivamente, este es el Cristian Nodal que a mí me gusta. Es una voz muy cálida cuando Cristian está cantando dentro de su tesitura y sin ningún tipo de esfuerzo vocal. Suena así la voz. Suena cálida, suena delicada, suena susurrada, suena muy, muy bonita, muy agradable de escuchar. Cuéntame de dónde te conozco para ver si así recuerdo poco a poco. Madre mía del amor hermoso, bueno, creo suponer, y no sé si me estoy adelantando, ¿no? Pero creo suponer como que ella le estuviera diciendo a él que le recuerde las cosas, ¿no? Ay, chicos, de verdad, estas canciones a mí me ponen pues muy, muy melancólica. Ya lo saben cómo soy, especialmente cuando se tratan de personas mayores. Estoy completamente segura que me va a gustar mucho. Si te olvido, cuéntame por qué me enamoré. Precioso, ¿qué les puedo decir, chicos? Que la voz de Nodal en este caso pues suena muy, muy sedosa y fluye muchísimo. Fluye con la energía que se necesita para cantar este tipo de temática. O sea, se nota ese sentimiento, ese amor, pero con un tinte como de nostalgia que imprime en la voz, ¿no? ¿Cómo te preparas el café? Fíjate que, por lo menos para finalizar, las frases, si bien dice una ¿y cómo te preparas el café? Pero fíjate la colocación para que suene como más cerradita. Café, fíjate, suena como mucho más cerradita. Y he de decir una cosa, que este tipo de colocaciones cerradas o la boca más cerrada al cantar es un sello característico de Pepe Aguilar. Yo no sé si hay un poquito de Pepe Aguilar en la forma actual, digamos, de cantar de Cristian Nodal, pero hay como similitudes, hay como cosas en común, especialmente con estos finales, como la que acaba de hacer ahora. Hay un deje ahí de Pepe Aguilar. No sé si él anteriormente ya lo hacía esto. Es un factor común, quiero decir, entre los dos. Dame el primer beso por segunda vez. Muy suave, muy susurrado. Te hace pensar, te hace prestar atención a la letra, ¿no? ¿Cuál fue la primer balada que te dediqué? Si te olvido, solo cuenta que te amé. Precioso, 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 precioso cómo se desencadena el estribillo, preciosa la forma en que va llevando la canción, en cómo fluye la canción, preciosa la forma en que va increciendo su voz. Si te das cuenta, hay un cambio. Y eso es lo que tienen que lograr los cantantes. Que haya un inicio, que estén bien demarcadas las partes de la canción, no solamente a nivel musical, porque ahora se despierta pues más música, ¿no? Sino también a través de la voz, que se respete este inicio y este medio y este desenlace, ¿no? De la canción. Que se respete cada parte. Y eso a través de la voz también se puede lograr. Por eso existen las dinámicas vocales. Y por eso se tienen que cumplir determinados criterios en la voz de un cantante para que a ti te produzca esa emoción
emoción, ese pellizco en el corazón. Y es lo que está haciendo en este momento Cristian Nodal con la voz. Está demarcando y delimitando bien cada parte de la canción, de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? Las mañanas que empezaban con un beso. ¡Qué bonito! Cuando el aire despeinaba tu cabello. Madre mía del amor hermoso, qué bonito, qué bonito. Es que a mí, chicos, soy una enamorada de la vida, enamorada del amor y las canciones de amor y las canciones pues que tengan un significado de este tipo, de toda una vida juntos, lo que significa en este momento esta pareja que se ve en las imágenes de cuando se conocieron y lo que hacían, cómo llegan a esta adultez y en estas condiciones, ¿no? Lo que fue ese amor y cómo fue madurando, además de verse en las imágenes, también está reflejado en la música, en la letra y es muy, muy bonita, muy bonita. El brillo en el anillo de tu dedo. Bonito ese vibrato, fíjate que es una onda que no es muy marcada, es muy suave la onda de vibrato de Nodal, tiene muy bonito vibrato, inclusive también puede manejárselo, controlarse su vibrato de acuerdo pues al tempo de la canción, pero es una voz muy melodiosa. Cada vez que lo he analizado me he dado cuenta pues de esta parte bonita que tiene en la voz que me gusta muchísimo más. Ahora mismo está cantando constantemente desde que inició hasta ahora dentro de su tesitura, no se encuentra en ningún momento una voz estridente o con demasiada presión como para llegar a las notas en un belting tan potente. En este caso se está manejando con total fluidez y estoy completamente segura que de escucharlo en estudio a escucharlo en vivo, poca diferencia va a haber. Creo que se va a respetar porque la canción está completamente dentro de su tesitura. Llamé cuando cada luna fue luna de miel. Inclusive algunas inflexiones de la voz, no demasiadas, no abusa de ningún tipo de efecto vocal. Quiero decir que no repite el mismo efecto vocal constantemente, es decir, es bonito escucharlo, no, por lo menos a mi modo de ver, a mí, por ejemplo, es una voz que no me cansa. Creo que de México, de los jóvenes, digamos, de México, pues presenta una voz muy bonita y por lo menos en este trabajo le está quedando maravillosamente bien, además de la letra y de la música, que es preciosa. Dibujarnos las arrugas en la piel. Si te olvido, nunca olvides que te amé. Precioso. Fíjate que tiene por momentos, se escucha como un poquito de voz rasgada. No mucho, pero sí existe algo de rasgado en su voz. No abusa tampoco tanto de los efectos que modulen demasiado la voz. Es una voz que está, si tiene un poquito de efecto de Melodyne o de autotune, como se utiliza en la industria musical de la actualidad, tiene algo, pero muy poquito, es decir, no modifica la voz. Tú escuchas cantantes que directamente le modifica la voz completamente, escuchas una cosa robotizada, le quita totalmente la vida a la voz, ¿no? En el caso de Nodal, no, en el caso de Nodal se respeta bastante su timbre vocal real. Constantemente hay una armonía detrás. ¡Oh! ¡Uy! No me quiero emocionar, chicos, qué bárbaro. Es realmente bonita la canción, ¿eh? ¡Ay, Dios! El vídeo está súper bien logrado. Fíjate que con poco pues se dice mucho, ¿no? Y qué bonitos son estos cambios de imagen de ver la pareja de joven y la pareja que se convierte, ¿no? En la adultez. ¡Oh! Mañanas que empezaban con un beso. Detrás de él creo que está la pareja, ¿no? Me pareció ver al señor a través del cristal. Cuando el aire Mira, son ellos, ¿no? despeinaba tu cabello. El brillo en el anillo de tu dedo. Sí. Precioso, me encanta todo. Es una maravilla de escena y es una maravilla de canción. Me gusta mucho. Plaza de Toros de... No llegó a Santiago, ¿puede ser? ¿Dónde es esto, chicos? Contarme. Cuando cada luna fue luna de miel. No se puede negar que tiene una voz muy bonita y especialmente cuando, vuelvo a repetir, a mí me gusta cuando escucho al cantante fluir. En este caso, Cristian Nodal fluye con su voz. En este caso, tú no escuchas en ningún momento un sufrimiento vocal, algo que digas, uy, está haciendo fuerza o está gritando, mucha gente puede llegar a decir. En este caso, está todo el rato dentro de su tesitura, no hay esfuerzo vocal por ningún lado, se escucha limpia la voz, se escucha liberada, una voz liberada, y eso a mí pues me produce un placer auditivo total. Dibujarnos las arrugas en la piel. Qué bonito, chicos. Si te olvido,
Era obvio, pintaba a historia de amor, pero no sabía pues esta temática tan bonita de ver todas las etapas, ¿no? De un romance hasta estas edades, ¿no? ¡Ah! El cumple. ¿Qué me estás contando? No me imaginaba el final así. Me imaginaba que acababa con el cumpleaños y ya está. Madre mía, me imagino a todo el mundo que se ha quedado igual. Voy a mirar el final otra vez. No, el final tremendo. Pues aquí yo creía que ya acababa. Me ha dejado descolocada al 100%. Madre mía del amor hermoso. Ha sido tan repentino y llegando al final que tú no te puedes imaginar que cuando va a cambiar de plano te vas a encontrar con esto. O sea, te deja mal, te deja completamente caut, te deja mal. ¿Se acuerdan la historia del PIB? Ese vídeo lo hemos hecho para el canal secundario con Charlando con Ceci Dover. Exactamente la misma sensación porque ha sido completamente sorpresivo y yo no me esperaba un final así. Sacando el final que me ha dejado con el corazón partido y el cuerpo cortado, la canción es una completa divinura. Muchas felicidades a Cristian Nodal por esta pedazo de canción que me ha parecido una completa maravilla. Y el vídeo, la historia, cómo se cuenta la historia, cómo se canta la historia y la música cómo acompaña en esta historia. El mensaje tan bonito, la historia de vida tan bonita y ese final que nos deja a todos pues con el corazón roto. Chicos, ¿a ustedes qué les ha parecido? ¿Qué han sentido cuando llegaron al final de la canción? ¿Ya me lo cuentan? En los comentarios. ¡Mua!